Hablando de muchas cosas a la vez, es el momento de recibirlo, hacemos con mucha alegría. No es cantante, pero sí es escritor, psicólogo, es compositor, pues escribe libros, es el hacedor de la columna Los psicólogos no sirven para nada. Hoy Álvaro El Curi, como todos los martes, aún en carnaval, nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Alvarito. Buen día, Ale. ¿Qué tal? Acá, acá en Montevideo, ¿no? Por lo que veo. Y por lo que veo, sí, estamos igual. Yo decía más temprano, bueno, que la consigna del día de hoy, 10 excelentes razones para entrar en guerra, bueno, con esa capacidad que vos tenés de hacer dialogar las cosas que ganan la atención mediática, la ocupación y la preocupación también, en este caso, de buena parte de la comunidad internacional. Pero bueno, lo llevas a otro territorio, así que me parece que lo único que me resta decir es, la cancha es toda suya, el campo de batalla es todo suyo, amigo. Claro, bueno, uno escucha tantas explicaciones, algunas muy escuchadas ya para otras guerras, lo que tenemos algunas canas, uno escuchando el noticiero puede decir, esta la tengo, esta la escuché, esta también. Eh, entonces, desde los analistas políticos, los analistas internacionales, las declaraciones de distintos mandatarios, y a mí se me ocurrió hacer un paralelismo entre estas declaraciones para entrar en guerra con la vida cotidiana, porque en algunos análisis un poco ingenuos de la conducta humana, incluso de algunos colegas, veo esto de cómo el hombre no ha aprendido a vivir en paz, cómo es que todavía tenemos conflictos, cómo es que todavía nos pasan estas cosas, y yo que estoy para el otro lado del idealismo, ¿no? Tiendo a pensar que de esto no nos vamos a curar y que tanto la guerra a nivel macro como las pequeñas guerras en la vida cotidiana, que eso es a lo que voy a intentar bajar estas declaraciones, las vamos a seguir teniendo mientras estemos en este planeta, y lo que tenemos que aprender es a lidiar con los conflictos. Entonces, había hecho una listita de las justificaciones para entrar en guerra, y haciendo una ficción dije por los asesores de, esta vez Putin, pero puede ser los asesores de un Bush o puede ser los asesores de Gengis Khan, igual, porque medio que las justificaciones para la guerra son la misma, ¿no? Está esa que dice, me ocuparon el espacio vital. Y yo decía, ¿en qué casa, qué familia no ha escuchado esto de se sentó en mi silla o está Claro. tirado en mi cama para que se arme flor de lío, ¿no? Entre los hermanos, alguien que se sentó en la silla equivocada, y eso ya merita el conflicto. Otra, desafiaron mi liderazgo. Y esto uno también lo ha escuchado desde un líder mundial a el líder de la barra para hacer el asado, que le sacaron el lugar de asador. Desoyeron mis advertencias. Sí, claro, puede ser de que no me pongas los tanques en la frontera o que no pases por mi cuadra. Me provocaron. Y sí, la provocación también puede ser, no sé, lo miraste feo al tipo, o le pasaste medio cerca del auto y era nuevo y el tipo dice me lo rayaste, o cosas por el estilo. Amenazaron la seguridad, ¿no? Una amenaza para la seguridad también es muy subjetivo, ¿no? Lo miraste feo, seguro arrancaste para el estadio con la camiseta del otro cuadro. ¿Quién no ha escuchado alguna amenaza así? Lo lindo es que uno lo escucha, si se presta atención, casi con las mismas palabras, en la vida cotidiana o de los líderes mundiales y los analistas políticos. Desestabilizaron el equilibrio de fuerzas. En la vida cotidiana le compraste un jogging a mi hermana y a mí no me compraste. Y eso puede ser una desestabilización de fuerzas. Yo la escuché hace poco en una familia. Esta es buenísima, que no la esgrimió Putin, pero más o menos. Tienen armas de destrucción masiva, lo cual hace que vos tengas que ir
a salvar a la humanidad de las armas de destrucción masiva que tiene el otro, que vos también las tenés, ¿no? Y eso podría ser en la vida cotidiana, yo qué sé, mi hermano tiene una onda, y es peligrosísimo, y el barrio tiembla. Hay una razón que no vamos a escuchar nunca, que yo la ponía en las redes, que es una especie de sincericidio, que es la verdad que si no nos mandamos una guerra de vez en cuando, no tenemos justificación para renovar el armamento, ¿no? Y esto es válido para los dos lados del conflicto, pero esa nunca la vamos a escuchar. Y hay una que es medio mística, que es nuestro destino manifiesto, o es la identidad, o la historia, o Dios quien nos impulsa a esto, ¿no? Y esto después nos vamos a detener un poquito, porque a veces la construcción de la identidad la podemos hacer proyectándola como la identidad en negativo del otro. Nosotros somos los que somos o blancos o rojos, o que vivimos al lado del agua, o somos del frío, somos del calor, o somos más grandes, somos más chicos, lo que fuera. Los otros no son como nosotros, y entonces tenemos que hacerles la guerra. Y después nos vamos a detener un poquito más en esto, porque esto es un poco más complicado y yo diría profundo en la construcción de nuestra identidad. Ajá. Y la última que la más obvia, pero la que todos conocemos mejor. Te hago la guerra, te agredo, te pego, te echo, te hago lo que sea, porque yo soy más malo y más grande que vos. Y eso exime de mayores comentarios. ¿Quién no ha escuchado esto en el estadio, en la calle, en fin, en un partido de fútbol? Ahora, a mí me gustaba venir a la vida cotidiana con estas cosas, porque de lo que nosotros nos dedicamos en el consultorio muchas veces es a resolver conflictos. Pero los conflictos, primero que nada, tenemos que verlos y tenemos que aceptarlos como tales. Y los conflictos, y esta es una mala noticia para los idealistas, siempre van a existir. Siempre vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque convivimos unos con otros, porque tenemos fronteras, las fronteras de un país con otro, o las fronteras de un cuarto de la casa con otro, o esta es mi cama, o esta es mi silla, o esta es mi comida. Los conflictos tienen que ver con diferencias de intereses. Tu comida puede ser muy apetitosa para mí, entonces abro la heladera y me la como, o tu novia puede ser muy linda y de repente la miramos y a vos no te gusta, o competimos para ver qué cuadro de fútbol gana más partidos o campeonatos, o para ver quién tiene razón. Entonces, bajándolo a tierra, las razones por las cuales tenemos conflicto hay que buscarlas en la convivencia en sí misma. Y desde esa perspectiva, porque me quedé pensando en algo que vos dijiste que resulta, a ver cómo decirlo, a veces tan ingenuo, tan naif, que ante una nueva guerra, que ante un nuevo conflicto que alcanza la dimensión de las armas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de la destrucción y de la muerte, y agrego yo, de la destrucción, de la muerte en general, de los más débiles, de los más frágiles, etc. Cada vez que eso ocurre hay como una especie de efecto decepcionante sorpresa, que vos lo decías recién, ¿no? Che, pero ¿cómo todavía que no, como civilización no hemos avanzado, no nos hemos perfeccionado, etcétera? Y si bien puedo entender esa, digamos, ese espíritu un tanto ingenuo y naif que se desprende de esas expresiones, casi como desconociendo alguno de nuestros perfiles, lo digo como humanidad, también es cierto que tenemos derecho a reivindicar que lo que siempre hemos hecho mal, empecemos en algún momento a hacerlo menos mal para pasar a hacerlo un poco bien, para seguir haciéndolo bastante bien o mejor. ¿Se entiende a lo que voy, Alvarito? Claro, pero está la tentación
de enfocar siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ajá, bien. El otro es un bárbaro, el otro es el malo, el demonio, el equivocado, el estúpido, el tarado, el ser humano que no es humano no tiene derecho a vivir, que también es más viejo que la civilización, que es el argumento de deshumanizar al otro. El otro no es como yo, el otro es una especie de cucaracha, es un estúpido, es un no humano, entonces como es tan estúpido, tan cucaracha, tan no humano, lo ataco. Y con lo cual profundizo la grieta, profundizo la guerra, profundizo el conflicto, que es lo primero que tratamos de hacer en el consultorio cuando en una familia, cuando en un grupo hay conflictos. Cuando yo deshumanizo al otro, ninguna convivencia es posible. Terminamos por dinamitar todos los puentes. Entonces, como no nos podemos mudar de planeta y en general las familias no se pueden mudar de sí mismas, aunque vivimos en una gran desintegración familiar, y yo siempre estoy hablando de esto porque hay un mensaje de que es más fácil desintegrar, romper, terminar con la relación, irse, que quedarse y tratar de arreglar las cosas. Entonces, como hoy en día hay un canto de sirenas de andate, no des bola, quédate solo, vos solo podés ser feliz, no importa si tenés pareja, no importa si tenés familia, no importa si tenés nada. Y ese canto de sirenas viene hace mucho tiempo, ¿vale? Hemos hablado mucho tiempo de esto, el individualismo, en fin, algunas supuestas soluciones terapéuticas en donde uno puede alcanzar la felicidad prescindiendo de los demás. Como estamos en la trinchera de que nosotros no prescindimos de los demás, sino que decimos de los demás, siempre vas a tener que estar en contacto, en estrecha comunicación, en interacción con los demás, porque vos solo no vivís y no vivís en una isla desierta. Tenemos que aprender a resolver los conflictos que siempre están en las fronteras. Siempre nos espera un conflicto más allá o más acá de toda relación interpersonal, amorosa, más grande, más chica, en el club, con los vecinos, con la novia, con los padres, con los hijos. Siempre nos espera un conflicto. El idealismo en general, el idealismo más naif, mensajitos de las redes, incluso algunas corrientes filosóficas o psicológicas, nos hacen ver al conflicto como malo. Y nosotros, los gestálticos, decimos, no, señor, el conflicto es un ingrediente necesario de nuestras relaciones y tenemos que aprender a resolver conflictos, no negándolos, sino primero que nada viéndolos. Esto es un conflicto de intereses y vamos a vivir chapoteando entre conflictos de intereses todas nuestras vidas, porque es parte de nuestro estar en el mundo. Entonces tenemos que aprender a verlos, a negociar, a acordar y a saber que tenemos que convivir con diferencias, lo cual tampoco es el fin del mundo ni que se muere nadie, porque hemos vivido con conflictos desde que estamos en el planeta también. Sí, bueno, mira, escribilo, suscribo, firmo abajo, de punta a punta. Me parece en todo caso que el desafío a nivel de naciones y a nivel de familia, cada uno con el rol pertinente es cómo convivimos con el conflicto solucionándolo desde la perspectiva de lo que podríamos llamar a nivel de naciones, a nivel de sistemas políticos, justamente la política. ¿No es cierto? Es decir, yo no me canso de decir que en la casa quienes denigran de la política y quienes la mala adjetivan, etcétera, yo digo que la política es inherente a la condición humana y que nosotros vivimos en nuestros asuntos cotidianos constantemente haciendo política, ¿verdad? Es decir, desde, bueno, llega la licencia, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a algún lado? ¿O esa plata la dejamos para reformar el baño? Ponele, ¿no? Podría ser eso. Y ahí empezás a negociar. Y después Este es el ministro de Economía. Pero después incluso, no para nunca, Alvarito, porque si acordaron el baño, después hay que negociar, bueno, qué tipo de revestimiento, a qué sanitario llamar, y así infinito. Y si te vas de vacaciones, bueno, dentro o fuera de Uruguay, ¿en qué tipo de hotel? ¿Más bien livianito o uno que te resuelva todo con el all inclusive? Bueno, y esa es constante, esa es permanente. Eso no, igual que vos, suscribo, no debería asustarnos. Es más,
yo siempre digo, llevándolo al nivel de la política, el conflicto no es malo. Lo que debería asustarnos en una sociedad que no haya conflicto, porque ahí estaríamos frente a un problema. O lo estamos, o hay una patología grande que los anula, o a nivel social, cultural, político, ya estaríamos hablando en autoritarismos tales que hay gente que no puede expresar su opinión, ¿no es cierto? La pregunta es, tenemos la obligación de saber navegar en las aguas del conflicto, pero también tendríamos que tener la obligación de no necesariamente cada vez que hay conflicto terminar en guerra, ¿no? Mira, estaba pensando cuál es el conflicto que más acapara todas las justificaciones para la guerra que acabamos de enumerar, ocuparon mi espacio vital, desafiaron mi liderazgo, desoyeron mis advertencias, me provocó, amenazó mi seguridad, desestabilizó el equilibrio, es mi destino manifiesto. Y se me ocurre que todas esas son aplicables en una relación entre hermanos. Dos hermanos chicos que viven en la misma casa, se hacen eso. Todo eso se lo hacen. Ocupan el espacio vital del otro, desafían el liderazgo, quién tiene razón, me provocaste, me desestabilizaste la fuerza, le compraste un chiche más lindo al otro, mi identidad no es la tuya, nos tenemos que discriminar, y todo eso ante una autoridad o ante una especie de ponedores de orden que se la ven en figurita para que estos dos no se estén peleando todo el tiempo, porque claro, compiten. Los hermanos compiten, y es una cosa que yo vengo repitiendo desde el día uno. Hemos hecho columnas de esto, Alejandro, y yo pongo a los hermanos, los primeros hermanos de la historia, por lo menos de la historia bíblica, Caín y Abel. Y Caín y Abel, Caín termina matando a Abel, y esto está en el Viejo Testamento. Es una de las historias que en general se da menos bolilla, porque la gente no logra entender qué moraleja bienhechora tendría este cuento. Porque además Dios prefiere las ofrendas de uno por sobre las del otro y que el otro se embrome. Entonces uno que está celoso porque Dios prefiere a uno y no al otro, cosa absolutamente humana, ¿no? El Dios del Viejo Testamento es sumamente humano en defectos y virtudes. Entonces lo termina matando por celos y Dios va y castiga para toda la eternidad al otro, lo cual no se parece a nada muy, muy espiritual, sino más bien a algo que pasa y vos lo ves todo el tiempo en las familias. Cómo uno es preferido, cómo el otro se siente postergado, cómo los celos o cómo la ambición o cómo alguna disputa por terreno, por territorio, por objetos, por cosas materiales, hace que uno ataque a otro y otro se defienda. Y eso en proporciones chiquitas tenemos un lío entre hermanos que lo vemos todos los días en las familias, o un conflicto bélico en donde un país pretende la autoridad sobre territorio y población sobre otro. Bien. Bueno, está muy interesante, me estás haciendo reflexionar, como siempre, con relación a incluso a este ejemplo bíblico, porque en realidad podría decirse lo que acabas de decir. ¿Vieron el conflicto, el tener celos, incluso en que un padre o una madre amorosa pueda inadvertidamente cometer injusticias para con lo que hacen sus hijos, ¿verdad? Entonces eso genera descontento, eso genera enojo, eso genera conflicto. Pero también la moraleja podría ser, ni aún el peor de los enojos debería provocar que uno mate al otro. Es decir, que la sangre llegue al río. Hay rayas, hay líneas que no deberíamos pasar, ¿no? Creo que en este conflicto, ahora me salgo, por favor, no quiero llevarte eso a la que vos, si no querés, no querés entrar, no entres. Me refiero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me parece que sería absurdo, ingenuo o no leal, creer que acá hay un señor inmensamente malo, que es el ruso, y todos los demás son inmensamente buenos, ¿verdad? Me parece que claro, yo creo que solamente eso, el análisis de eso es solamente reírse un poco. Decir, ¿qué, no? Es verdad. Ahora, ¿por qué aún miradas que son críticas para parte de la comunidad internacional, la más poderosa al menos, cosas que están ocurriendo en Ucrania, dentro de Ucrania, incluso voces que dentro de Ucrania no son
desde la perspectiva nuestra, democrática y liberal, respetadas a nuestro estilo, y uno tiene miradas críticas sobre eso. Ahora, ¿cuál es la raya que pasa Rusia y que ahí de alguna manera genera, por lo menos en mí, sin duda alguna, y sin empacho alguno, decir, no, pará, no los bombardees, no, pará, no les tires los tanques, no, pará, no mates. Lo quiero decir, ¿por qué lo quiero decir? Porque también lo he dicho en otras circunstancias. Y ya de paso lo digo con claridad, con respeto y también con firmeza. Cuando 2x3 hay conflictos entre la parte y organizaciones de Palestina para correlación el Estado de Israel. Y el Estado de Israel de pronto responde con misiles y ejército profesional y tira abajo 4 edificios, ¿no? Nos agredieron. Pero igual, bueno, hay líneas que no podés. Se lo digo a Rusia y se lo digo a Israel, y ni hablar históricamente se lo he dicho a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que acá hay otra mirada, Alvarito, que un día también deberíamos trasladarlo a la corta, es cómo opino y digo de acuerdo a quién protagoniza los hechos. Y hay otros que opinamos y decimos lo que está bien, creemos de nuestra perspectiva, lo que está bien o está mal, sin que nos importe quién es el protagonista de los hechos. Es muy difícil ser imparcial. Vos sabés que vos me hablás de Rusia y Ucrania, y yo me acuerdo, no sé, de Argentina con las Malvinas, o Estados Unidos con Irak, o cualquier grande que invade a uno más chico, y pienso en una familia que conozco, en donde son dos hermanas. Una hermana es muy fuerte físicamente, grandota, y le lleva 2, 3 años a otra que es más chiquita y más flaquita. Y lo que uno ve de afuera en los conflictos en la hermana grandota y fuerte con la hermana chiquita y flaquita es que la grandota y fuerte cada 2x3 le pega cada piña y con su fuerza física doblega a la hermana flaquita y chiquita. Eso es lo que se ve siempre y eso es lo que la mamá de estas dos chiquilinas suele enfocar. Qué feo la grande abusa de la chiquita. Pero una mirada más fina en esta familia era que la chiquita estaba provocando con otras armas que la grande no tenía a la otra y la hacía quedar que era la grande siempre la que provocaba la violencia, porque claro, en el terreno de la fuerza física ganaba una, pero en el terreno de la astucia y le robo una cosa a la otra y la hago calentar y le saco la comida o la saboteo, la chiquita era experta. Entonces, a simple vista parecía un abuso de la grandota sobre la chiquita, pero en realidad había un cierto equilibrio de fuerzas y estaban en guerra permanentemente, claro. Y ser ingenuos creyendo que estas dos hermanas no tenían una guerra era justamente eso, ser ingenuo y ser idealista por aquello del Martín Fierro, los hermanos eran unidos. Cuando los hermanos muchas veces viven en una guerra que tiene que ver mucho con lo territorial y Es que tiene que ver justamente mucho con malas soluciones educativas también. por eso mismo Martín Fierro se ve obligado a decirlo, porque no es tan natural ni frecuente que ocurra. Exacto. Sí, sí, mucha gente idealistamente cree que eso pasa naturalmente. Bueno, ahí entramos en la otra discusión, ¿no? Lo natural El ser y humano, el ser humano es bueno de Rousseau. Yo no el buen soy. salvaje. Sí, claro, yo no soy fan de Rousseau para nada, ¿eh? No suscribo para nada. Bien. Pero en todo caso, esa idea ya, la que nacemos buenos por naturaleza, yo siempre digo, quien puede sostener eso, buenos, con buenos sentimientos, con gestos altruistas, lo digo tranquilamente, no ha sido papá todavía. Ah, totalmente. Totalmente. La experiencia con niños chicos, yo creo que Rousseau no sé si tenía hijos o no los crió, pero eso descartado. Y claro, tenés un gurí y es que empezás a trabajar vos. No, mirá, es del nene, no se lo tomes. En todo caso, pedíselo prestado. Vos tenés 3, dale 1 al nene, porque ¿para qué querés 3 si vos no vas a estar con 3 bicicletas? Prestásela. Esas cosas, no se lo saques, no, tiene una diferencia, no le tires el pelo, ¿verdad? Esas cosas no son naturales. No viene de fábrica y todo lo que hemos criado hijos chicos lo sabemos, no viene de fábrica descartado.
No, pero es que más bien, si me preguntás, Que viene de fábrica, viene lo otro. de fábrica viene lo otro. Total. Sí, sí, el salvaje peleador, digamos, Pero ¿no? porque Yo te no da diría miedo el que el mal otro. salvaje, El pero otro te el da salvaje miedo, entonces te peleador. cubrís del otro. Sí, totalmente. El salvaje peleador. Yo diría que además, sin ese instinto peleador, no hubiéramos logrado sobrevivir en la historia normal. El ser humano no hubiera sobrevivido evolutivamente, ¿no? Bueno, mi querido, te mando un abrazo grande, te deseo feliz carnaval. Hoy te espero en el velódromo, sí o sí tenés que ir. Voy, 90% solo un 10% puede ser que me desvíe del camino. Literalmente. Álvaro El Curi nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y al regreso el doctor Juan Zareta, acá en el 98.7.